días, muchas gracias por la invitación a este evento y espero les pueda dar información sobre los nuevos avances que ha habido en la inmunoterapia para el manejo de la leucemia pediátrica. No tengo ningún conflicto de interés y voy a estar discutiendo el uso fuera de aplicación de algunos medicamentos. El tratamiento de la leucemia pediátrica ha sido uno de los historias de éxito que ha ocurrido en el manejo de la leucemia en general. Como pueden ver en esta tabla, desde los principios de los 60, como pueden ver en este Kaplan-Meier, desde los principios de los 60 prácticamente la mortalidad era virtualmente 100%. Como están viendo en la parte superior de la tabla, con las terapias actuales, en el principio de los 2000, estamos viendo que más del 90% de los niños y adolescentes se curan de esta enfermedad, con el avance que ha ocurrido en mejoría de las terapias y de la terapia de soporte. En cuanto a una de las mayores causas por qué se ha logrado mejoría o el éxito que ha habido en la mejoría de la supervivencia ha sido por los ensayos clínicos. Y esto es el mejor ejemplo de entre más cooperación haya para mejorar la calidad de vida y las tasas de cura, vamos a llegar más lejos. Esto es lo que se solía clasificar en el principio de los 80, el riesgo para las leucemias se solían clasificar en bajo, promedio y riesgo alto. Con la mejoría de muchas de la genética molecular, se ha subclasificado, un poco más compleja la clasificación para incluir nuevas anomalías genéticas que confieren peor pronóstico y que son las que necesitan que empecemos a trabajar para mejorar la supervivencia de esos pacientes. Y ahora está incluyendo leucemias de muy alto riesgo y otros tipos específicos que son las que parecidas a Filadelfia, que todavía necesitan terapias innovativas. De las mejores o más importantes marcadores, solíamos pensar que la edad y el sexo, y todavía de hecho, y esperamos eso va a cambiar en los siguientes años, los varones se tratan por más tiempo que las niñas, basado en observaciones clínicas de 30 años atrás. Ahora con la avenida de nuevas tecnologías moleculares, de citometría de flujo, de reacción en cadena de la polimerasa y de secuenciación de próxima generación, se ha aumentado la forma para la sensitividad de estas tecnologías para determinar la enfermedad mínima residual, que en mi opinión es uno de los indicadores más importantes para el pronóstico. Eso es, estas tablas muestran los primeros estudios que demostraron la presencia de enfermedad mínima residual como uno de esos marcadores pronósticos importantes. El principio de los 2000 nosotros solíamos determinar respuesta basado en una enfermedad mínima residual de 0.1% y estamos viendo todavía que 30% de esos niños, incluso con citogenética favorable, estaban recurriendo. Entonces es ahí que se hicieron los siguientes estudios para encontrar cuál es el mejor determinante o el nivel más mínimo tolerable que disminuya el riesgo de recurrencia. Y entonces estas son las tablas Kaplan-Meier, están mostrando esos niveles de detección de enfermedad mínima residual. Por eso se está utilizando en la actualidad el límite de 0.01% detectable para considerarse como negativo. Los siguientes estudios para enfermedad mínima residual están ahora incluyendo, el más importante ha sido para las leucemias linfoides tipo B, seguidas por las tipo T, y en el futuro, de hecho, se está utilizando para las enfermedades, leucemias mieloides. También utilizando respuesta, asignando grupos de riesgo basado en enfermedad mínima residual.
Esta tabla les muestra que desafortunadamente o afortunadamente estamos curando más del 90% de los niños de menos de 10 años, pero hay un decline en la supervivencia a medida que la edad aumenta y obviamente por décadas las tasas de supervivencia con la misma terapia. De hecho, muchos oncólogos de adultos están utilizando un corte de edad de hasta 55 años de adultos que sean generalmente saludables para utilizar protocolos inspirados en pediatría, que son mucho más intensos, pero tienen mejor tasa de cura que las terapias que se estaban ofreciendo previamente, igualmente basado en enfermedad mínima residual por respuesta. En aquellos personas, no solamente la biología de la enfermedad cambia basado con edad, pero también de los marcadores citogenéticos que se encuentran. Y en algunos de los estudios de niños y adolescentes de alto riesgo o muy alto riesgo que se detectaron un subgrupo de esos niños que con la misma terapia y misma enfermedad mínima residual estamos encontrando muy pocas bajas tasas de cura. Y así fue que se identificaron diferentes marcadores que son los que ahora están, se consideran Philadelphia-like. O sea, no tienen el cambio del cromosoma Filadelfia, pero son alteraciones genéticas que tienen un patrón parecido a Philadelphia, pero son individualmente mucho más agresivos. En este estudio pediátrico que se completó en principio de los 2000 es importante porque se determinó que el uso de la alta dosis de metrotexate es importante para disminuir las tasas de recurrencia. Se demostró que estos pacientes que tenían esta firma genética de Philadelphia-like tenían 3 veces más mortalidad más alta que el resto de la población, del resto de grupos en ese paciente. Entonces esto nos lleva a las terapias específicas. Lo siguiente es en el perfil genético que se hizo de esos pacientes que tenían peor pronóstico, encontró varias lesiones que estaban activando quinasas de tirosina en esos genes que están mezclados, mencionados en este slide. Más importante son 50% de ellos la sobreexpresión de CRLF2. Y la mitad de aquellos pacientes también tenían cambios de JAK1 y 2. Se describieron algunos cambios en FLT3, en uno de los 45 pacientes sin ninguna específica significación. La buena noticia de esos hallazgos es que hay drogas actualmente que están siendo utilizadas para atacar directamente esas alteraciones genéticas y de hecho se están empezando a utilizar ahora en primera línea con terapia sistémica multiagente. En cuanto a la supervivencia más visual, para ese grupo particular, Philadelphia-like ALL, como les decía, ahora mismo nosotros estamos curando 80% de los niños o adolescentes con leucemia de alto riesgo con la terapia actual. Pero en el caso de Philadelphia-like, esto no es el caso, es más o menos el 20-25% de esos niños están sobreviviendo. Y los números son mucho peores a medida que aumenta la edad. Entonces la segunda línea son los adolescentes y adultos jóvenes y la última línea son los adultos. Entonces por supuesto que esto se ha identificado como un área que tenemos que mejorar. Y las drogas que les decía ya están disponibles para su uso, que están específicamente atacando esas alteraciones genéticas, son el ruxolitinib, que ataca JAK2, CRLF2, el dasatinib, que ataca ABL1, 2 y PDGFR, y crizotinib, en la última mutación genética. Y ahora hay 2 protocolos que están utilizando, como les decía, estas drogas en primera línea, una vez se identifican que el paciente tiene estas mutaciones genéticas. Entonces todos los pacientes ahora mismo que se identifican como de alto riesgo, y leucemias de alto riesgo consideran el criterio de NCI es por encima de 10 años de edad
o con conteo de células blancas por encima de 50.000, se le va a hacer el screening con una forma rápida para determinar si tienen la presencia o no de esta firma genética Philadelphia-like. Si el paciente se demuestra que tiene el screen sale positivo para una lesión parecida a ABL, entonces se va a enrolar en el estudio actual que está abierto con dasatinib. Si el paciente tiene un LDA card positivo para cambios con CRLF o JAK2, se le va a ofrecer ruxolitinib. Todo esto es en conjunción con terapias inspiradas en el BFM. Como todos son familiares con el cromosoma Filadelfia y terapias específicas que se han diseñado. También una de las condiciones que se consideraba hace muchos años es una leucemia de poco bajo pronóstico, pero también con el desarrollo de las terapias dirigidas mejoró significativamente la supervivencia. Esta es la molécula y la estructura de cómo funciona la imatinib, que fue una de las primeras drogas la primera droga que se utilizó para como terapia dirigida para esta enfermedad. Y las curvas de supervivencia comparados con los principios de los 60, cuando primero se describió, con lo actual, son curvas de supervivencia para pacientes con leucemia mieloide crónica, que prácticamente esto se considera una enfermedad crónica más que una malignidad. Y obviamente con muchísimos nuevos agentes, eso es todavía en la era del imatinib. Este es un estudio pediátrico también que prácticamente estaba comparando el estudio 0031, que utilizaba terapia muy intensiva, el mismo esqueleto del BFM. Este estudio todavía irradiaba muchísimos más pacientes, prácticamente todos estos pacientes se irradiaban. Y la pregunta que hacía este estudio es si el imatinib con quimioterapia era mejor o era peor o igual que el trasplante alogénico. Y entonces este es el resultado del estudio con la primera línea de la corte que estaba incluyendo quimioterapia con el uso continuo de imatinib. Como pueden ver, muy superior al trasplante alogénico. Entonces eso es lo que estamos utilizando ahora, personas con Filadelfia, y estos pacientes tenían B linfoblástica, leucemia linfoblástica tipo B, aguda. Estos no eran pacientes con CML. Estos son los múltiples nuevos agentes que hay del inhibidor de la tirosina quinasa. Y usualmente en pediatría, de hecho el estudio actual va a utilizar imatinib. El estudio anterior que utilizó dasatinib, desafortunadamente están viendo un poquito más de recurrencia en el sistema nervioso central, por eso el estudio actual está utilizando imatinib. En cuanto a el futuro de la inmunoterapia en pediatría. Entonces, muchos de ustedes pueden que sean familiares con las drogas actuales, que son el blinatumomab, la emergencia de las CAR-T y otros agentes orales de checkpoint inhibitors. Entonces, esto es como un esquema de cómo funciona el blinatumomab. Esto es lo que se considera un anticuerpo BiTE o B específico, que está dirigido hacia las células T, y la forma en que este anticuerpo monoclonal se une a la parte del receptor saludable de la célula T, CD3, en la célula saludable, y está dirigido contra el CD19 en los linfoblastos. Entonces, obviamente causa un efecto de inmunidad celular dirigida citotóxica, específicamente mientras está funcionando. Tiene una vida media muy corta, de apenas algunas horas, por eso es que se tiene que utilizar como infusiones continuas. Infusiones continuas de más o menos 28 días. Estudios actuales de COG están empezando a incorporar estas terapias en primera línea para aquellos pacientes que no son capaces de
eliminar la enfermedad mínima residual dentro de las primeras 4 semanas de inducción. Entonces, es una terapia muy efectiva. Actualmente el estudio de COG lo está utilizando en primera recurrencia y está comparando blinatumomab con el estándar de quimioterapia convencional, y dependiendo del momento de la recaída, si es temprana o tardía, se está consolidando con trasplante alogénico. Hay mucha información, como ustedes pueden saber, de blinatumomab en pacientes adultos con múltiples recaídas y post-trasplante. CAR-Ts también es una de las terapias más innovadoras que ha ocurrido en la última década. Como ustedes pueden recordar, el mecanismo por el cual las CAR-T son diseñadas, o el principal mecanismo basado como blinatumomab funciona, es que está tratando de incorporar las células T para que tengan ese efecto citotóxico. De una forma, esas células es parte del huésped. Entonces, comparado con el blinatumomab, que el efecto dura solamente mientras la infusión continúa, y una vez se descontinúa, pues no hay más efecto. Los CAR-Ts, pronto esta tabla, requiere que el paciente sea, las células, hay como una leucoferesis de las células del paciente, se tienen que movilizar y llevarse al laboratorio para que estas células T sean genéticamente reingenierizadas para introducir un vector, y ese vector va a hacer que la célula T empiece a producir en la superficie un marcador que es lo que los hace citotóxicas, que vaya a reconocer todos los CD19. Desafortunadamente también hay CD19 no solo en todas las células malignas, pero también en los linfocitos B saludables, y obviamente uno de los principales efectos colaterales a largo plazo va a ser que esa persona va a estar, no va a tener ninguna inmunidad humoral por muchísimo tiempo, y va a necesitar que esta terapia vaya a reemplazo humoral por muchos meses. Después, una vez que las células, las CAR-T se han hecho en el laboratorio, se vuelven a infundir en el paciente y empiezan a tener el efecto antitumoral. Y este es un esquema de cómo es la función de la CAR-T reconociendo una célula maligna y causando citólisis. CAR-T, obviamente, en los últimos 2 años ha tenido se aprobó aceleradamente para su uso, y hay muchas otras enfermedades en las que se está aplicando. Las tasas más altas de respuesta son en leucemia linfoide tipo B, pacientes múltiplemente relapsados y post-trasplante, pero también hay indicaciones para el diffuse large B-cell, el múltiple mieloma, y ahora hay otros que están incluyendo, todavía no se han empezado a adquirir pacientes, pero en otros tumores sólidos como glioblastoma. Entonces, una de las, mencionar, no tengo un slide de eso, pero desafortunadamente en los últimos años se ha notado que aquellos pacientes que tuvieron una respuesta muy significativa, con más del 90% de ellos obtenieron una remisión después de haber fallado múltiples otras terapias que respondieron a los CAR-Ts. Estamos viendo ahora emergencia de clones diferentes causando la recurrencia. Entonces estamos viendo de lo que se llama un CD19 negativo de recurrencia, y hay múltiples trials ahora que están tratando de buscar un CAR-T que no solamente está reconociendo CD19 y CD22, que es uno de los principales clones que está emergiendo como causa de recurrencia. Y esto en los siguientes, esperamos, años va a mejorar la supervivencia. Entonces, en conclusión, los pronóstico del cáncer ha aumentado significativamente en las últimas décadas, gracias a muchos factores, pero uno de los más importantes, en mi parecer, es la participación de personas en estudios, ensayos clínicos, nuevos hallazgos de nuevas alteraciones genéticas. Esto es gracias al avance en la tecnología,
para detectar estas alteraciones genéticas, es lo que ha causado el mejoramiento en cuanto a las terapias dirigidas. Y en el futuro, es lo que estamos viendo ahora en pediatría, se va a determinar si el uso de estas terapias dirigidas junto con el uso de quimioterapia convencional puede hacer que esta supervivencia del 20% en los pacientes que lo necesitan se puede lograr. De pronto no van a poder verlo, pero la puedo compartir con ustedes después. Estos son todos los estudios clínicos abiertos en mi institución. Joe DiMaggio, todos los protocolos pediátricos están abiertos hasta pacientes de 30 años de edad, y esos son todos los protocolos abiertos para todas las leucemias, linfoides y mieloides de primera línea y en recurrencia. Y este es mi hospital, Joe DiMaggio Memorial. Muchas gracias, doctora.